Hola, esta es la siguiente entrega del tutorial de consultas SQL. En la anterior has aprendido a realizar consultas que involucran a más de una tabla, varias tablas a la vez. Para ello utilizas lo que se conoce como un join, que ahora vamos a ver que tiene más variantes, que te permite casar los registros de una tabla con los registros de otra tabla utilizando un campo común entre ambas. Entonces, esto está muy bien, pero tiene algunas limitaciones. ¿Por qué? Pues porque siempre tiene que casar registros de una tabla con registros de otro y por lo tanto tiene que haber ese nexo común en las dos, si no los resultados no salen. Te pongo un ejemplo concreto. Si buscas todos los pedidos de los clientes, puedes casar la tabla de clientes con la tabla de pedidos a través del campo ID cliente, identificador del cliente, de manera que te salen todos los pedidos de todos los clientes. Pero si algún cliente no tiene ningún pedido, dado que no se pueden casar porque no hay el mismo ID en los dos lados de la tabla, no puedes sacar clientes que no tienen pedidos con esta relación, es decir, te salen solo los clientes que tienen pedidos. Bien, esto se llama inner join, es decir, inner porque casa internamente las dos tablas a través de ese ID. Pero para solventar estos casos en los que no hay registros en las dos tablas, se utiliza lo que se denominan outer joins, es decir, uniones externas. Uniones que involucran no solo los datos comunes internos a las dos tablas, sino también datos externos. Existen dos tipos de outer join, los left join y los right join. Y esto de left y right, que en realidad se llama left outer join y right outer join, aunque el outer no se lo suele poner nadie, este tipo de joins externos lo que hacen es lo mismo que los otros, pero además incluyen los registros de la tabla de la izquierda, o sea, de la primera, o de la tabla de la derecha, es decir, de la segunda, que no tienen ningún registro que case en la otra, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si quisiera sacar todos los pedidos de todos los clientes, incluso de aquellos clientes que no tienen ningún pedido, utilizarías, en el ejemplo que hicimos el otro día, un left join, de manera que te traería los join que ya te traía, más todos los registros de la tabla de la izquierda, es decir, de la de clientes, que no tienen ningún pedido, ¿vale? Y si tuviese sentido, que en este caso no lo tiene, y quisieras hacerlo, podrías obtener todos los pedidos de todos los clientes, incluso de aquellos pedidos que no tienen ningún cliente, cosa que no debería darse nunca, un pedido sin ningún cliente, ¿no? Pero imaginemos que tiene sentido, bien, lo podrías hacer con un right join, porque te traería esos pedidos de la tabla segunda, de la derecha, que no tienen nada para casar en los de la izquierda. En nuestra base de datos no hay ninguno de esos, ¿vale? Bien, vamos a verlo en la práctica, vas a ver que es muy sencillo, pero es un concepto potente que debes conocer y luego nos volvemos a ver dentro de un ratito. Venga, hasta ahora. En este vídeo vamos a ver rápidamente cómo funcionan las distintas variantes de join que existen. En este caso, como estamos usando SQLite, no vamos a poder utilizarlas todas, ¿vale? Pero de todas formas, comprendiendo una de ellas, todas las demás son exactamente iguales. Entonces, en este caso, partimos de la base de la consulta que ya sabíamos hacer de una lección anterior, que es cómo juntar dos tablas a partir del campo que tienen en común, en este caso, tanto clientes como pedidos, ¿vale? Entonces, ahora tenemos exclusivamente el join que habíamos visto y vamos a cambiar este join por un inner join, que ya nos lo sugiere el propio editor. Fíjate que aquí nos habían dado 830 filas y si ahora lo ejecutamos de nuevo, nos vuelve a dar exactamente el mismo resultado. ¿Por qué? Porque en realidad entre inner join y join no hay ninguna diferencia. Simplemente estamos siendo más explícitos para indicar que esto es un join interno, pero en realidad no hace falta ponerlo y el estándar admite usar ambas cosas. No obstante, verás muy a menudo utilizado el inner join porque, bueno, a la mayor parte de los programadores les gusta ser más explícitos indicando qué es lo que están haciendo. Bien, aparte del inner join existen tres variantes del outer join, es decir, son variantes de consultas que permiten integrar los resultados de dos tablas, pero incluyendo resultados de alguna de las tablas que no son comunes a ambas. Por ejemplo, en este caso, si cambio inner por left, veremos que nos va a dar un resultado ligeramente distinto. Lo voy a ejecutar
y vemos que ahora en vez de 830 nos da 832 filas. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay dos clientes que tenemos aquí en la base de datos de clientes que no tienen todavía ningún pedido dentro del sistema. Es decir, son dos clientes que hemos dado de alta pero que todavía no nos habían hecho ningún pedido. ¿Cuáles son? Bueno, pues como sabemos, left join nos da todos los registros de la tabla de la izquierda, es decir, de customers, que no están en la tabla de la derecha unidos por este campo. Es decir, lo que va a hacer es darnos esos dos registros de más con todos los datos de la tabla de la derecha, que en este caso es orders, vacíos, ¿vale? Entonces, si venimos aquí y buscamos, veremos que hay algunos que estarán vacíos. Lo que pasa que como hay tantos, son difíciles de encontrar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues mostrarlos ordenados de alguna manera. Por ejemplo, si aquí cambio este orden que tenía por defecto, me cargo lo del company name y dejo order ID, nos va a dar primeramente los dos que están nulos. ¿Por qué? Porque el nulo siempre es el valor menor, digamos, es decir, un nulo siempre es inferior a cualquier número que haya en este caso en el identificador de pedido. Por lo tanto, nos aparecen de primeros. Como ves, pues son el cliente Fisa Fabric International y Paris Specialités. Entonces, la diferencia fundamental entre inner join y un left outer join, que por cierto aquí no se lo he puesto, pero se lo podría poner y nos daría exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que pasa que outer sí que es más raro verlo, la gente no lo suele poner, porque al poner left ya se sobreentiende que es un join externo, ¿vale? Bien, entonces lo que nos ha hecho es devolvernos dos registros más de los que nos devolvía la consulta anterior, porque estos dos clientes, a pesar de no tener ningún pedido, salen igual en la consulta. Si aquí le pusiéramos un right join, veríamos que en el caso de SQLite nos va a dar un error, lo ejecuto y nos da un error, dice que tanto right como full no están soportados, ¿vale? Luego veremos una forma de suplirlos cuando sepamos un poquito más. De momento lo dejamos así, pero en realidad, entendiendo left, entendemos perfectamente el right y por supuesto el full, porque el full incluye left y right a la vez, ¿vale? Sería lo mismo que poner left y right, solo que eso nos ha permitido y tenemos que poner full. Pero como vemos, no tiene gran problema dominar este tipo de combinaciones. Cabría preguntarse aquí, en este caso en concreto, ¿cómo podemos saber únicamente aquellos clientes que no tienen ningún pedido? Que normalmente va a ser algo que nos interese saber. Es decir, ¿qué clientes de nuestra base de datos no tienen ningún pedido hecho todavía? Porque a lo mejor esos clientes tendremos que llamarlos y fomentar que nos pidan algo, ¿no? Bueno, pues ¿cómo podemos hacerlo? Muy sencillo. Teniendo esta consulta de aquí sin ordenar, ¿vale? Dado que esto es una tabla en memoria, que lo que hace es combinar las otras dos en función de esta cláusula left join que le hemos puesto, lo único que tenemos que hacer es ponerle unas condiciones concretas y como sabemos que los registros que son de la tabla customers y no tienen ningún pedido están a nulo, lo que podemos hacer es simplemente decir que nos saque aquellos cuya identificación de pedido, o sea, número de pedido, sea nulo, is null, que es la forma más estándar de hacerlo. Haciendo esto y ejecutando, vemos que nos devuelve solo aquellos que no tienen ningún pedido. De hecho, como ya sabemos que no tienen ningún pedido, ni siquiera hace falta que le saquemos aquí en el resultado el order ID ni el order date, es decir, nada que esté en la tabla de pedidos va a tener ningún valor, por lo tanto lo quitamos y podríamos hacer nuestra consulta así y pasarle a lo que nos lo pida ese listado de clientes que no tienen ningún pedido. Bien, ahora ya conoces los tipos de join que existen y cómo sacarles partido. Y quizá pienses que esto ya es suficiente porque ya sabes hacer consultas más complejas con muchas tablas, etc. Sin embargo, todavía hay muchas cosas que tienes que aprender. En la próxima entrega vamos a hablar de uno de los conceptos más potentes de consultas en bases de datos, que son las subconsultas. Y además de los tipos de operaciones de conjunto entre resultados que podemos hacer gracias a todo esto. En esta entrega, como es muy parecida a la anterior, no te voy a poner ningún ejercicio, pero a cambio te voy a pedir que repases bien todo lo que hemos estudiado hasta ahora y que tengas muy claros los conceptos antes de pasar a la siguiente, porque ahora se va a empezar a complicar un poquito, ¿vale? Venga, hasta la siguiente entrega.